Comienza nuestro panel de conversación Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, y como cada lunes está nuestra dupla titular, Danilo Herrera, cientista político, está con nosotros. ¿Cómo estás, Danilo? Muy bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Bienvenido. Sebastián, con ánimo de lunes. Con ánimo de lunes. Sí. ¿Es bueno o malo? Eso es bueno, fíjate, tengo mi duda. Gracias por acompañarnos, en todo caso, a pesar del frío y todo, están aquí con nosotros. Oye, en un rato el presidente José Antonio Kast va a entregar más detalles cuando se presente el proyecto sobre las reformas constitucionales que están contempladas en la Agenda de Seguridad del Gobierno, en la ACOT, tiene su sigla ya este proyecto. Y esta agenda de seguridad, bueno, se empieza a discutir, hay críticas desde la oposición, defensas de parte del oficialismo, pero fundamentalmente una idea en el centro que es que se necesita o no más legislación y reformas constitucionales incluso para sacar adelante la gestión en materia de seguridad. Rodrigo, ¿cómo ves tú ese escenario y el planteamiento que está haciendo el gobierno con una agenda bien potente, con hartos proyectos, 30 en total? Yo distinguiría dos conceptos. Primero, la necesidad de dar un nuevo paso en esta gestión presidencial, una vez finalizada ya en gran parte la tramitación de la mega reforma. Tú recordabas que justamente hoy se votan los vetos supresivos por parte del presidente y bueno, hay que ver también lo que determina el Tribunal Constitucional. Y dio espacio justamente a comenzar ese camino de la seguridad. Yo lo nombraría así. Hay una nueva línea, una vez finalizada la primera promesa de este gobierno, que es la economía, a darle justamente realce al tema seguridad. Al parecer viene una agenda bien cargada de materia legislativa. Sí. Se habla de 30 proyectos de ley, reformas constitucionales, con plazos también relativamente acotados. Él estableció en la cadena nacional que ojalá estuviese antes de Navidad, poniéndole también una pega relevante, probablemente el nuevo protagonista de esta etapa, que va a ser el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Claro. Y la verdad que hay una discusión si es que se implementan las medidas existentes o bien se da espacio a nuevas propuestas legislativas. Yo soy partidario siempre de la primera. Creo que las leyes tienden a entorpecer a veces el avance de la pega, del trabajo administrativo. Pero también hay que reconocer que Chile enfrenta una realidad diferente a la que tenía años anteriores. El aumento del crimen organizado, la exigencia de la ciudadanía, nuevas figuras delictuales, y bajo esa lógica también al mismo tiempo creo profundamente que la legislación debe adecuarse a los nuevos tiempos. Y en eso la Constitución no escapa de ello porque también es una ley. Por lo tanto, me gustaría muy bien ver cuál es la propuesta concreta, pero por supuesto que uno no escapa a la posibilidad de hacer modificaciones constitucionales y legislativas para justamente ir adecuándose a los nuevos requerimientos. Las constituciones y las normas tienen que interpretar también y adecuarse a eso, así que creo que hay que mirar con ojos un poquito más clínicos justamente esta propuesta, pero yo creo que ambas cosas pueden caminar por carriles paralelos, sin entorpecer, que justamente implementar lo que ya existe, pero también ir adecuando nuestra legislación y nuestra Carta Fundamental justamente a estos nuevos requerimientos y a esta nueva realidad que enfrenta no solamente Chile, sino que el mundo en términos generales. Bueno, vamos a ir viendo el detalle de esa conversación, que ahí es donde están algunos puntos. Danilo, una primera mirada sobre esto. A ver, yo no sé si tener al ministro de lunes a miércoles en el Congreso ayuda para la gestión del Ministerio de Seguridad. Yo al principio creería que no. Meter 30 proyectos nuevos después de un gobierno que se tomó en serio la materia de seguridad, que llegó a acuerdos transversales en materia de seguridad, donde muchos de los proyectos se aprobaron hasta con votos del Partido Republicano. Pareciera ser que el desafío de este gobierno, y de hecho lo había dicho el ministro recién asumido, el ministro de Seguridad recién asumido, que aquí el desafío estaba en la implementación. Creo que como les fue tan bien comunicacionalmente con el proyecto de ley, la ley de los superricos, que hoy día va a terminar con la aprobación de los vetos, podríamos entender que esa es la estrategia que le salió beneficiosa al gobierno y podemos entender que esto va a seguir en el tema de seguridad. Sobre la reforma constitucional en particular, es innecesaria y es conflictiva. El presidente dice que se justifica, lo dijo hoy día en la mañana en conversación con Tele 13 Radio, que se justificaba porque era una forma de habilitar ciertas medidas en materia penitenciaria, por ejemplo. Yo
no hay ningún abogado constitucionalista que lo haya dicho. Yo creo que primero hay que revisar la redacción de esta reforma constitucional, que la vamos a ver en un par de minutos más, y después evaluar al respecto. Lo que sí yo creo que tiene sentido para este gobierno es, como varios ítems de escuelas protegidas fueron declaradas inconstitucionales, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que toda la ley de vándalos es inconstitucional, porque obviamente que te rompan un grifo en Vitacura no tendría ninguna pérdida de derecho, pero sí, si un niño raya una muralla en otra comuna, sí podría ser, y es una ley que discrimina a la pobreza. Ahí hay dos ejemplos que una reforma constitucional podría ayudar para avanzar en esta agenda persecutoria del gobierno, y creo que es difícil que aprueben una reforma constitucional con el PDG, que escuchábamos hace un rato a Franco Parisi, que no estaba muy convencido de la reforma constitucional, pero lo ve necesario. Si lo es que yo no sé si alguien lo ve necesario, pero si convencen al PDG tendrían los votos en la Cámara, pero se requieren 29 votos en el Senado. Y para una reforma constitucional. Para una reforma constitucional, y le faltarían 3. En una de esas convencen a Bianchi, le faltan 2. En una de esas convencen a Araya. Yo no veo que haya más espacio para una aprobación de la reforma constitucional, pero en el paquete de medidas, de 30 medidas, yo creo que es razonable pensar que parte del sector de la oposición va a estar a favor de aprobar algunas de esas medidas. No tengo ¿En socialismo democrático, por ejemplo? Por ejemplo, pero el punto es, ¿cuán útil es esto? Tienes tus dudas. Todos los huevos en esta canasta legislativa en seguridad no tiene demasiado sentido cuando, si la ciudadanía se siente insegura, hay que ir por la implementación. Oye, Rodrigo, aquí hay varios puntos que plantea Danilo, pero me quedo con uno que tiene que ver con entrar de nuevo también en una discusión constitucional que parecía cerrada después de los dos procesos. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de desafío político? Las cuentas que saca Danilo sobre los votos es bien interesante, pero más allá de eso también es como volver a un tema constitucional que el mismo sector del presidente estaba por más o menos cerrado ya. Yo no veo ningún problema en revisar la Constitución. Ya. Yo creo que son cosas distintas a la propuesta que respaldó Danilo, pues, que era recambiar la Constitución completa. Si la Constitución y la actual, ultraconservadora que respaldaste tú. La Constitución tiene... Se le olvida, a la derecha se le olvida el segundo proceso constitucional. Claro, la Constitución tiene más de 200 cambios, Sebastián, a la fecha. Ha tenido más de 50 reformas. Entonces, son cartas que no son perpetuas, no son petras, son susceptibles de ser modificadas y cambiables, sobre todo cuando las condiciones del entorno te obligan a ello. Y yo creo que efectivamente la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo en algunas zonas del país exige nuevas herramientas y nueva revisión. En ese sentido, a mí no me genera mayor ruido revisar nuestra Constitución cada cierto tiempo, porque son parte de la propia naturaleza de una norma, ir revisándola, así que no veo inconveniente con eso. Y de hecho, te supongo varias, yo creo que revisémosla también, aprovechemos. Bueno, me imagino que el gobierno pretenderá terminarla antes de Navidad, pero también hay que echar una miradita a nuestro sistema político. Hay muchas cosas que están reguladas por la Constitución. Hay que ver cuál es la propuesta del gobierno en ese sentido. Ahora, desde el punto de y vista... buscar los consensos, porque efectivamente Danilo plantea un tema que es bien relevante, que justamente los quórum para modificar la Constitución son muchos más altos o no mucho más altos, pero son más altos de los que tiene una ley normal. Y en ese vamos a ver el trabajo que tiene que hacer legislativamente el Congreso. Desde el punto de vista de la expectativa de la ciudadanía, quizás el foco estaba más puesto o se esperaba gestión más que entrar en un debate legislativo y una agenda que va a tomar su tiempo también. Sí, yo creo que esas dos cosas pueden ir, insisto, por carriles diferentes. Uno es la pega que está haciendo el ministro Martín Arrao, que hemos visto cifras bastante positivas, pese a que hubo un traspié incluso para incorporar este tema en la agenda del gobierno o en la gestión del gobierno con una nominación fallida y la carencia de un plan para instalarse. Eso efectivamente fue una realidad, pero pese a ello, en los pocos meses que lleva el ministro de Seguridad hemos visto muchos avances, cifras que avalan esa gestión,
Pero al mismo tiempo, una cosa es la pega que se hace, la pega que hace Carabineros, la PDI, no solamente el ministro, sino que también las herramientas nuevas con que puede contar para el futuro. Y en eso creo que son carriles diferentes y yo no tengo ningún inconveniente en que el ministro le dedique un tiempo al trabajo legislativo, porque parte de esa es su pega, como también a la pega de coordinación que está haciendo, que lo está haciendo bien. Y si hay alguien que hace el trabajo al menos y que tiempo le dedica mucho a eso, es justamente el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Así que yo no veo inconveniente en que él pueda preparar el camino para una nueva institucionalidad en la lucha contra el crimen organizado y al mismo tiempo una gestión justamente para combatirla con las herramientas actuales que tiene, pero también buscar mecanismos para justamente enfrentar estos nuevos cambios que estamos viviendo. Danilo. Esta es una agenda, creo, le pusieron un nombre pomposo, pero esta es una agenda contra el crimen organizado, ¿no es cierto? Y el terrorismo. Más de 30 que se parece al nombre de la cárcel de Bukele. ¿Cómo se llama eso? Sí, lo pensé ayer también cuando el ministro Arrau hablaba de eso. Bueno, el SECOT. Bueno, a ver, esto es contra el crimen organizado y el terrorismo. Hay 30 proyectos de ley y una reforma constitucional. O varias reformas constitucionales, lo vamos a saber hoy día. Cero, señora que nos está viendo, cero temas en inteligencia económica. O sea, no discutamos el secreto bancario porque a la derecha le molesta demasiado, pero inteligencia económica, cero. De prevención del delito, cero. Prevención del delito, cero. Niñez, infancias que pueden ser susceptibles a que los tomen grupos de crimen organizado, cero. Cero en prevención. Entonces, y criminalicemos el ingreso de migrantes, es una discusión de una lista muy larga. Pero sobre prevención del delito y sobre inteligencia económica no hay nada. En el crimen organizado ya está completamente comprobado que al crimen organizado se le captura por las plata. En general se le captura por las plata y de inteligencia económica no hay nada en esta batería de proyectos. ¿Nos parece sorprendente? A mí no me sorprende, pero seguramente ustedes que nos están escuchando y viendo en las casas se sorprenden que una agenda contra el crimen organizado no tenga nada de inteligencia económica. Oye, desde el punto de vista de la oposición, Danilo, ¿cómo crees tú que va a enfrentar una agenda de este tipo? Va a generar, me imagino yo, una cierta división. De hecho, cuando uno ve lo que ha pasado con la ley Naim Retamal 2.0, hubo respaldos también desde el socialismo democrático a algunos aspectos de esta normativa, frente al rechazo más bien rotundo del Partido Comunista y el sector del Frente Amplio. Como decíamos que hay 30 proyectos de ley, yo estoy seguro que sectores de la oposición van a estar a favor y en contra de cada uno de esos proyectos de ley con distintos argumentos. Obviamente uno que tiene que estar abierto para discutir no solo proyectos de ley, sino que reformas constitucionales, estoy de acuerdo con Rodrigo, aunque la encuentre innecesaria, pero uno está disponible a discutirla y estoy seguro que va a haber apertura de sectores de la oposición al respecto de algunos de estos proyectos de ley. Si esto se cuestiona como una desunión, falta de unidad en la oposición, a mí me da un poco lo mismo. O sea, cada sector de la oposición, cada partido de la oposición tiene su línea respecto a seguridad y respecto a diversos temas y que florezcan mis flores. Aquí la unidad se verá más adelante, pero hay espacios de diferencia entre partidos de oposición. Y no hay problema que se manifiesten. Por supuesto que no, pero aquí hay un punto en que el colegislador, que es el Ejecutivo, se tiene que sentar, al menos a hacer la pantomima de que están escuchando a todos los sectores de la oposición. Independiente que al final de esa cuenta se queden con algunas partes de la oposición, pero tienen que al menos sentarse a debatir con toda la oposición y ojalá esté ese ánimo en el ministro Arrau. En un rato vamos a estar con los detalles de estos proyectos, o de parte de estos proyectos al menos, las reformas constitucionales se van a anunciar ahí en La Moneda. Estamos con Rodrigo Arellano y Danilo Herrera aquí en CNN Chile Radio, en Voces del Poder. Pausa y volvemos con otro tema importante también para el gobierno, la agenda en materia de indultos. Volvemos con ese tema. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM.
Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Rodrigo Arellano, Danilo Herrera, nuestros panelistas invitados aquí en Voces del Poder. Otro tema que aparece en el horizonte del gobierno tiene que ver con los indultos. Este asunto está empujándolo el sector del Partido Nacional Libertario. Algunos integrantes del Partido Republicano también, que están abogando por avanzar en esta materia, que fue un asunto también bien discutido en campaña. ¿Es un problema, Rodrigo, para el gobierno o no? Es indudable que este es un tema que puede complicar, o enredar más bien. Y me imagino que van a haber sectores que van a presionar justamente en esta discusión de seguridad al gobierno en esta temática. Ahora, este no es un tema que venga del gobierno, tú bien lo dijiste, Sebastián, es un tema que está promoviendo el Partido Nacional Libertario y hay que ver por qué. Yo creo que y confirma de todos los partidos oficialistas. De algunos partidos. No, de todos. No, de algunos hasta partidos. Hasta Evópoli y el PDG tienen firmantes en esa carta partidos, de 60. no de los partidos, algunos parlamentarios de los partidos. Todavía no Sí. existe una opinión transversal con respecto. Aquí da la impresión de que existe un sector liderado por el Partido Nacional Libertario, efectivamente, y por algunos parlamentarios que aún no entienden quizás cuál es la importancia o la diferencia entre legislar, hacer campaña y gobernar, que creo que esa es la diferencia. Y que ven que existe un electorado de derecha más tradicional, más duro, y que tratan de captarlo, esa es la verdad. El gobierno ha dicho en reiteradas oportunidades, y por eso cuesta entender la ansiedad, salvo estas intereses más bien electorales o partidarios, de que va a analizar en su mérito cada una de las presentaciones que se realizan justamente, por los indultos, que es una potestad que tiene el presidente, recordemos que la han hecho valer todos los presidentes del retorno a la democracia, en mayor cantidad o en menor cantidad. En el gobierno anterior incluso costó la salida de una ministra de Estado a raíz de que la aplicación del indulto no estuvo de acuerdo a todos los protocolos que se están estableciendo, porque hay que escuchar una serie de actores frente a la decisión final, y el presidente tendrá que en su mérito, y así lo ha refrendado el ministro de Justicia, analizar cada una de estas. Es una potestad que tiene, pero creo que ahí la diferencia y el problema está en que algunos parlamentarios, efectivamente, como dice Danilo, de su sector, todavía no entienden justamente esta diferencia entre legislar, hacer campaña y entender que hay que gobernar. Y las decisiones de gobierno son más complejas, y el presidente me parece que ha estado en la línea correcta, en esta línea de establecer que va en su mérito ver cada una de las solicitudes y se va a establecer de manera individual y no por ley, que eso es lo que plantean, a nivel general, la posibilidad justamente de indultar algunas autoridades, carabineros o personas que hayan estado involucrados en el periodo del estallido social, que es básicamente el tema que nos convoca. Principalmente el tema, sí. Danilo. A ver, a mí no me gustan los indultos en general. Está bien que sea una potestad de los presidentes, no me gustaron los indultos en Boric, no me van a gustar los indultos de Kast. Lo que es extraño para la opinión pública es que el mismo sector que hizo un juicio a los indultos de Boric exija indultos generales al presidente Kast. En la misma lógica, la justicia habló, la justicia tomó una determinación, esa es la verdad judicial y hay que respetarla, con los mismos argumentos que hasta el mismo presidente salió a celebrar la libertad de Crespo la semana pasada o antepasada, y ahí no está el mismo criterio. ¿Puedo poner un argumento? Sí, Javiera Rodríguez, diputada, viralizaba una campaña que se llama Preso por Servir, ¿no? Porque dicen que están presos, pero servían a Chile, y en el rol del ejercicio de ese servicio, digamos, siendo funcionarios del Ejército o de Carabineros, es que terminaron presos, y hacen una distinción. Vanessa Kaiser el fin de semana, la tercera, también lo hacía. A ver, es verdad que las personas, a los carabineros del Estado, les da el uniforme y las armas para que actúen y sigan, pero eso también implica una responsabilidad de seguir la ley y de cumplir la ley. Y si la justicia dijo que habían incumplido la ley en su ejercicio de agente del Estado, están bien presos. El uniforme no los exime. Justicia, no los exime, y la justicia habló. Si el presidente Kast quiere indultar a estas personas, yo voy a estar igual desacuerdo como los indultos anteriores por exactamente los mismos argumentos. Aquí hay un problema de
A mí no me gusta la figura de indulto, yo creo que la deberíamos retirar porque involucra que un poder del Estado se meta en las decisiones de otro. Y creo que eso siempre está mal. Entiendo que hay casos particulares, hay algunos presidentes que han hecho casos particulares, sobre todo de salud, pero creo que la lógica de indulto no ayuda al Estado de Derecho. Y además, hacer un punto aquí, para responder lo que decía Rodrigo. Hay una diferencia importante entre los parlamentarios y la moneda. Es un dato de la causa al respecto de esto y de otros temas, pero sobre esto en particular hay una diferencia. Hoy día, en entrevista, el presidente José Antonio Kast decía, no, los parlamentarios tienen la libertad que quieran para presentar los proyectos que quieran, para solicitar lo que quieran. No funcionan así las coaliciones. O sea, lo que está pasando es que José Antonio Kast no está actuando como jefe de coalición cuando se le pueden levantar un grupo importante, son 60 diputados, la mayoría oficialista, diciendo, pidiéndole algo que no está en la agenda del gobierno. Rodrigo. No, coincido con Danilo, que no hay colisión, eso es cierto, y no lo hemos visto solamente en el tema de indultos, sino que en otras temáticas. Entonces, en el tema de la privatización a Codelco, la acusación constitucional. Pero el gobierno ha sido categórico y tendrán que los parlamentarios entender que al menos desde la perspectiva del gobierno, el presidente ha dicho en reiterada oportunidad que no va a impulsar una ley de indultos general. Sí va a analizar cuando corresponda y en el caso que lo establezca, me imagino que el Ministerio de Justicia, las causales, los casos, la posibilidad de indultar de manera particular. Pero llegará el momento en que el gobierno tendrá que hacer algo frente a esa ley, ¿o no? O sea, tomar una posición. En algún momento, ley de indulto general, ahí se podría generar un problema. En algún momento Kast tiene que tomar una decisión de saber si va a respaldar o no esta propuesta. Porque hoy día en la entrevista en la mañana dijo, esto es un asunto legislativo, y está radicado en el tema legislativo. El presidente es el más grande colegislador de la República. El presidente efectivamente es un colegislador más, pero eso no impide que los parlamentarios puedan impulsar proyectos de ley distintos a la agenda. Uno esperaría que no, por cierto, sobre todo en temáticas como esta. Y yo me imagino que aquí debiese haber un orden de la casa. Si eso es una temática que hemos visto que genera fricciones dentro del propio gobierno, que justamente son las agendas particulares, y hay que reconocerlo, particularmente impulsado por un partido que no forma parte del gobierno. ¿De dónde viene el proyecto Escucha Su Corazón? Partido Nacional Libertario. ¿De dónde viene la acusación constitucional contra la acusación constitucional contra Grau? Partido Nacional Libertario. ¿Y de dónde viene también esta propuesta de la ley de indulto general? Del Partido Nacional Libertario. Y con 40 firmas oficialistas. Lo que sucede, Danilo, es que efectivamente, yo te doy deseo ese punto, existen sectores que todavía no entienden la lógica de gobernar, y uno esperaría que aquí o el ministro de Interior o el presidente tengan quizás un rol más relevante en la coordinación justamente de estos temas, que lo que hacen es desordenar la agenda del gobierno. Es indudable que aquí falta una estructura, un orden, y tendrán que determinarlo, pero aquí no es una propuesta del gobierno, es una propuesta parlamentaria que corre por un carril diferente a las prioridades que ha establecido el gobierno y que las va a presentar ahora o las está presentando ahora. Estoy de acuerdo con Rodrigo, aquí son 40 diputados, casi 40 diputados oficialistas que están firmando esto. Lo voy a poner en positivo, Rodrigo. El desafío del gobierno es ordenar a sus parlamentarios. Es un desafío de todos los gobiernos, es un desafío que se ha reiterado en todas las administraciones. Y es un desafío que hoy día, sobre todo con las declaraciones de hoy día del presidente Kast, donde dice, bueno, que son parlamentarios, hagan lo que quieran. No funciona así. Los gobiernos funcionan con orden y los gobiernos tienen que intentar alinear a sus parlamentarios con su programa de gobierno y sus políticas de gobierno. Y eso, este gobierno, como otros gobiernos también, no les está resultando, y es un desafío importante de esta administración hacerlo. Tenemos ahí un punto en común con Danilo, efectivamente, y bueno, hay varias razones, pero yo insisto, voy a ser majadero porque voy a impulsarlo, pero creo que desde hace tiempo el sistema político chileno no resiste un mayor avance sin alguna revisión remirada. Lo vivió el presidente Boric, lo decía bien Danilo, yo lo voy a personificar también. Cuando impulsaba una agenda tenía justamente parlamentarios de su sector que se la obstruían, y hoy en cambio también tiene el presidente Kast el mismo desafío, porque son parlamentarios los que le impulsan a otra agenda. Y eso forma parte también de un problema que tenemos de la fragmentación y el premio también a la radicalización electoral que tienen algunos, redes sociales, etcétera. Entonces hay que mirar un poquito el sistema político, porque si no, gobernar va a ser muy difícil, no solamente para el actual presidente,
solamente Kast, sino que lo fue para Boric, lo fue para Piñera, y eso básicamente parte desde un proyecto, una reforma que hubo en el país. Eso te iba a decir. ¿Debería retomar ese tema el gobierno? ¿Debería retomar el tema del sistema político? O sea, está en el Senado en discusión. Claro. La propuesta, por ejemplo, que tenía el ex ministro Elizalde, yo creo que iba en esa línea. Uh-huh. Así que es bastante brutal que sería, yo siempre he dicho, si se aprueba esa norma, si se modifica, se acaba el legado Bachelet en este país. Ya se está revocando, se está modificando el acceso a los colegios públicos, se acaba de hacer una reforma tributaria o una ley que incluye una reforma tributaria, y esto sería quizás la guinda de la torta para de alguna forma acabar quizás con los legados políticos y económicos que nos dejó el gobierno de Michelle Bachelet. Danilo, lo último sobre esto. Solo hacer el punto de que la reforma de Elizalde, que se está discutiendo en el Senado, no toca de forma importante los problemas del sistema político, no toca el sistema electoral, que a mí me gustaría tocarlo, de hecho. Y no es, porque es bastante parcial la reforma del sistema político que está discutiéndose en el Senado. No hay profundidad al respecto, nos podemos dedicar un tiempo a eso, pero solo hacer el punto de que no es suficiente. Si se aprueba lo del Senado, no es suficiente. No hay órdenes de partido, no hay pérdida de escaño por renuncia, la lista es interminable. Hay un problema ahí con el sistema político que es más profunda que la reforma que hoy día se está discutiendo. No basta solo con los umbrales, digamos. Por supuesto. No, y le sube la firma a los partidos nuevos, pero no le exige nada a los que actualmente están legalizados. Hay un problema mucho más profundo que la reforma de Elizalde, desgraciadamente, no toca y no va a solucionar ninguno de estos problemas. Hay una propuesta así que busca, yo no sé si Danilo está de acuerdo, pero justamente volver a migrar el sistema electoral de Chile, rebarajar otra vez los distritos, las circunscripciones, que quizás va por la línea. Yo sé que es poco fancy y que con un congreso de incumbentes cuesta más, pero creo que vale la pena revisar cómo está funcionando nuestro sistema y ver cuáles son los mecanismos para interesante ese tema en todo y caso, sobre el legado de la presidenta Bachelet siempre va a estar presente. Recuerden, Chile crece contigo, una increíble política pública que sigue, con la defensa, sigue muy en bien. pie. Le dolió la alusión. No, la presidenta Bachelet es lo que más... Danilo Herrera, Rodrigo Arellano esta mañana. Gracias, Rodrigo. Gracias, Danilo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa, son las 10:08. Imagen, miren qué linda imagen, desde Torres del Paine. Así nos vamos a ir al corte con una temperatura de 6 grados allá en la región de Magallanes, en un día además despejado, sin precipitaciones, como en buena parte del territorio nacional. Corte y volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.